Uno tiene que saber a qué vino este mundo. Cada quien en su estilo ha hecho historia musical en Venezuela y agradecido de ser parte de esa historia. Ahora los prevenidos son mis invitados. Historias, anécdotas y mucho que contar. Esto es la segunda temporada del Turno de Alex. Bueno, Marcialito, honor. Caballete, muchas gracias. Esta tertulia tenía rato en hacerse, pero ya es una realidad. Gracias por atender nuestra humilde invitación, Marcial. De lo que seguro será esto una gran tertulia. Bueno, oficialmente te tocó el turno, hermano. Sí, señor. Marcial, en el tiempo hay preguntas que posiblemente tengan o no respuestas. Te pregunto, ¿se planifica en la vida ser músico? No, porque músico se nace, pero tiene que desarrollarse. Las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar era que el talento sin probidad es un azote. Entonces, cuando tú no cultivas lo que ya Dios te dio como facultad, entonces quedas como una persona que no tiene ningún sentido en la vida. Entonces uno tiene que saber a qué vino este mundo. Naciste en Capaya, Estado Miranda. Claramente en el tiempo, a través del tiempo, sigue siendo las raíces de Capaya tu esencia. Totalmente, porque allí están mis afectos, mi familia, toda la gente que son mis ancestros. Y de las cosas que me siento orgulloso, por ejemplo, no solamente de nacer allí, sino que un tío abuelo mío, que fue el historiador del pueblo, Juan de Dios Palacios, tuvo el honor de que el puente que hace la entrada al pueblo se le colocó su nombre. Hace un mes y pico que dejó de existir, con 104 años, pero la familia es de longevidad, o sea, tenemos herencia de longevidad, pero son de las cosas de las cuales me siento orgullosísimo. Se vienen de Capaya a Petare, ¿no? Tenías tú 3 años. Un poquito menos. ¿Pegó eso o eras un niño que se mudó de casa, sentía regocijo tal vez por una nueva experiencia? ¿Pocos recuerdos de eso? Lo que sí recuerdo es que el viejo mío se ganó un cuadro de 5 y 6 y pasó la casa de zinc a bloque. Entonces ya no teníamos la acera de tierra, sino ya la teníamos de cemento. Entonces uno se podía sentar ahí y compartir con todos los panas del barrio. Empieza la primaria en unidad educativa Barinas, ¿no? El estado de Barinas de la Bombilla, ahí fueron mis inicios estudiantiles. De hecho, estaba tan adelantado. A los 4 años ya escribía corrido, ya leía. ¿Y brincaste el primer grado al segundo grado? Una vez me pasaron para segundo porque está muy adelantado. Y uno de mis hermanos decía en tono de broma que yo inventé la caligrafía Palmer. Imagínate tú. Pasa eso y tengo entendido, y corrígeme si es mentira. Primaria salen de la clase a las 12 y llegabas a la casa a las 12:30 y los potes de aceite de lata eran los instrumentos de percusión. Sí, tengo que robarle a Nene Quintero lo del abaticón, que eso lo inventé yo en el patio de mi casa. Entonces, era la hora de la novela y mi madre, Maura la guapachosa, yo la bauticé así, me pegaba esos gritos diciendo que dejara el escándalo. Yo decía, no, pero estoy dando un concierto aquí, ¿no? Cuando termine yo me quedo tranquilo. Y pasaba algo muy curioso. En el patio de la casa donde me crié había una mata de naranja, 2 de plátano, 1 de cacao. Era como sentirse en Barlovento, pero en el barrio. Con calle de cemento esta vez. Y cada vez que yo terminaba una canción,
la brisa soplaba y los árboles, las hojas se movían como que si fueran unos aplausos. Entonces, hay un refrán en la religión yoruba que dice que palo que nace para violín, desde que está en el monte suena. Entonces, no tenías público, estabas tú solo en el patio con los regaños de tu mamá por ver la novela y todas esas matas se confabulaban para aplaudirte. Sí, y los vecinos más bien estaban contentos de que yo hiciera los toquecitos esos. Y me decían, cónchale, Oscar. Y me decían Oscar de León y todo eso. Y yo, ¿quién es ese? No, yo sabía quién era, pero lo que yo menos quería era ser o parecer a Oscar de León, a quien conozco y le brindo mi mayor de los respetos y mi admiración, por supuesto. Cosas particulares claramente pasan a personas particulares. Esto es más de comentar. Estando en el colegio, tengo entendido que hacías lo mismo que hacías en la casa. Eso da emotividad por los lados. Primero que el concierto, segunda parte era en el colegio con los mismos potes de aceite y de plástico, pero un profesor, un maestro, que por suerte, por fortuna, era el maestro más joven del distrito con 17 años, el profesor Carlos, si no me equivoco, ¿no? Carlos Francisco Quijada Herrera. Era mi maestro de segundo grado. Y en el recreo yo agarraba los bidones de agua vacíos y yo me ponía como que si fuera Ray Barreto. Y una de esas viene el maestro y me dice, mira, vamos para la dirección. Yo, cónchale, vale. Cada vez que me mandaban para la dirección era seguro un castigo en la casa. Entonces yo me iba llorando por todo el pasillo. Maestro, no me vaya a poner citación que mi mamá me va a pegar. Y guau. Y llorando. Entonces ese es el lagrimero. Entonces, me meten a la dirección, cierran la puerta, está la directora, la subdirectora, todos los maestros de la escuela. Me dice, bueno, lo que estás haciendo en el salón lo vas a hacer aquí. En esa época estaba pegado Lágrimas de Roberto Blades, porque estamos hablando del año 83. Correcto. Y esa fue la que se me ocurrió, porque era el lagrimero que yo estaba soltando y tenía que buscar la manera de compensar, ¿no? Y así fue, pues, que empezó la odisea musical con el primer público en vivo, que fueron mis maestros de la escuela. Así mismo fue. Llega el bachillerato y medianamente yo estaba medianamente más hecho como músico, y la música sí siguió creciendo, siguió su rumbo que nadie se imaginaba claramente la vida tuya en la música, pero fue así al principio, ¿no? Un año antes de volverme músico profesional, participé en las actividades extracurriculares del liceo, que eran música y teatro, más en la de música, y llegué a participar en un festival que se hacía entre los liceos de Caracas, que era un festival zonal que después se volvía nacional. El que representaba a Caracas iba a un festival nacional llamado La Voz Liceísta. Correcto. Entonces, yo no quedé, pero me dieron mi certificado de participación el 17 de febrero del 89. Nada más y nada menos. Sí, todavía me acuerdo la fecha porque eso estaba ahí fresquito. Eso marca. Y entonces, de 13 a 14 años, estabas en segundo año de bachiller en el colegio Bellavista, si mal no me datearon. Entras tú a la primera banda musical llamada Los Chamos. Sí, en el Liceo Armando Castillo Plaza descubrí que la música tenía más sentido porque tenía un profesor, el profesor Benigno Canache, que gracias a Dios está todavía dando en una institución coral y música para los empleados. Y salí el 15 de marzo de 1990 con mi primera actuación profesional con esta banda llamada Los Chamos de la Salsa. Allí estaba, entre otros músicos, un hermano mío que ahora está en México llamado Esteban Rivas, que luego fue timbalero de la banda de Oscar de León en un momento. Tenía una batería amarilla, recuerdo bien. Y el líder de esa banda, mi querido amigo Yamil Quijada, que al tiempo se convirtió en uno de los cantantes de magia caribeña.
Les agradezco todo este tiempo, pero ya todo ha pasado a mejor término musicalmente hablando, así que voy a montar tienda aparte. Fecha de historia, el cumpleaños, el bautizo, la primera graduación, 15 de marzo de 1990. ¿Qué es lo primero que viene a la mente, Marcial? Que coincide con la fecha de fundación de la Dimensión Latina, una diferencia de 18 años en ese momento, que recuerdo que ese local donde nosotros tocábamos era el Pida Pizza, que quedaba bajando al Boulevard de Pérez Bonalde, más abajo de la jefatura. Entonces, era una especie de digamos, primera actuación, y empecé como bongocero. Mis comienzos fueron como percusionista, porque estudié batería con el profesor José Mato, y es el único instrumento que no tocaba en la calle, que parece... Que empezó en la casa con los... Parece irónico que el único instrumento que estudié es el que no he ejecutado en la calle. El maestro Cheo Navarro, archiconocido en la música venezolana internacional, estuvo tras los pasos tuyos sin tú saber quién era Cheo ni qué buscaba Cheo. Eso fue un seguimiento de varios toques, tengo entendido. Sabía quién era Cheo Navarro porque cuando niño escuchaba el grupo Mango y era fanático del grupo Mango. Incluso llegué a cantar con ellos en un momento y fue como un sueño hecho realidad. Claro. Pero Cheo Navarro tenía un año siguiéndome en un negocio donde yo cantaba en Sana Grande llamado La Asunción. Y un buen día mi buen amigo y colega Gerson Aranda, que ahora vive en Córdoba, Argentina, me dice: Cheo Navarro te está buscando. Vete al Maní para que hables con él porque él te está esperando allá. El Maní es un centro... El Maní es así, era el epicentro musical en Caracas, donde cuando había un concierto de La Fania todos los cantantes llegaban allá a descargar y era bastante interesante. Bueno, llego allá, hablo con Cheo Navarro y me entregó un cassette. Me dice: mira, este es el repertorio de bailatino, te lo tienes que aprender para que cante con nosotros en una semana. La semana se convirtió en un mes porque se pospuso la presentación. La suerte tuviste, ¿no? Para estudiar un momento mejor el cassette que te dieron. Sí, bueno, en agosto del 2002 fue mi estreno con Bailatino. Y fueron 9 años allí, con 3 producciones. Y esa familia musical, porque la considero una familia musical, me ha dado la relevancia a nivel continental y, ¿por qué no, mundial? Porque llegamos a viajar a Europa y todo eso. Me place saber que estuvimos haciendo música y sobre todo haciendo un bloque familiar, porque íbamos para los cumpleaños de uno, del otro, de la esposa de uno, de la hija del otro. Entonces, era más una familia que una banda de salsa, ¿sabes? ¿Cuándo consideró Marcial Istúriz que su tiempo en Bailatino debía poner un stop y agarrar un segundo aire y seguir derecho? Creo que eso fue cuando habían algunos desacuerdos, debo que decirlo, porque no todo en la vida es color de rosa. ¿Así? Y tuve que dar un paso al costado y decirle: familia, ya es momento de tomar las riendas de mi carrera. Les agradezco todo este tiempo, pero ya todo ha pasado a mejor término musicalmente hablando, así que voy a montar tienda aparte. ¿Fue hoy en día una dura pero decisión certera? Bueno, fue dura para los fanáticos que al principio no aceptaban
que yo entrara en Bailatino por Edgar Dolor Quijada, que para mí es el mejor sonero Sí lo es. del planeta, ¿no? Fue duro, pero había que asumir la responsabilidad de eso. Sí, no fue fácil para todo el que había visto a Bailatino crecer y verte a dúo internacional con los muchachos. Y fueron 3 discos, ¿no? 3 discos espectaculares, 3 producciones magníficas, donde Bailatino marcó una pauta por lo del flautista, ¿no? Que había fallecido un flautista, él en Letanías de Muerte recomendó a otro y se murió y buscaron al otro y encajó perfecto. Para los oídos de las grabaciones sonaba casi igual. Un legado bonito que dejó Bailatino con tu presencia ahí, ¿no? Afortunadamente fue así. Y la gente a nivel mundial todavía me sigue relacionando con Bailatino, a pesar de que ya son casi 15 años que me fui. Y ha tenido esa notoriedad el hecho de que haya entrado Leo Pérez en el lugar de Alexis Escobar, que en gloria esté, que para mí fue el alma verdadera de la banda. Una banda que se basó en el sonido de Palmieri y la Perfecta de los 60, con los 2 trombones de Johan Muñoz y Eliel Rivero. No estábamos preparados para eso. Es una realidad. O sea, los fanáticos de la salsa no estaban listos para eso, al menos en este país. Eso deja a todo el mundo boca abierta. La gente no sabe así bailar o ve dónde provenían tantos sonidos espectaculares y los metales. Pues. ¿Y qué es lo primero que hace Marcial Isturi cuando ya no está en Bailadín? Lo primero que recuerda, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? Me reúno con mi socio Víctor Márquez, a quien por cierto tengo que felicitarlo porque tiene varios años haciendo un tributo a Rubí Pérez, mucho antes de que Rubí Pérez tuviera este lamentable percance. Y por cierto, tiene un parecido extraordinario. Siempre le digo echando broma que tú tienes que ser un hijo perdido de Rubí Pérez, porque te parece, hablas igualito, cantas igualito. Ay, cuidado con una broma, muchacho. Ahí. No, te estoy pillando. Entonces, nos reunimos para armar una banda con músicos que no fueran de Caracas. Y lo hice por la razón de que cuando Oscar de León salió de la Dimensión Latina, armó su banda, la Salsa Mayor, con músicos que no eran de Caracas o eran muy pocos de Caracas. Por ejemplo, que Enrique Culebra Iriarte era de La Guaira, uno de los trombonistas, el maestro William Pucci, que en gloria esté, Maracay, estaba Aragua, Maracay de la Victoria, sí. Me corrijo. Aragüeño, más no maracayero. Exacto. Y dio resultados, pero no le tenía el nombre. Hasta que un día, leyendo las noticias de internet, llega la excelente noticia que las 13 cofradías de los Diablos Danzantes en Venezuela son consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Correcto. Entonces yo digo, ese es el nombre para la banda, la cofradía. Así se va a llamar. ¿Por qué? Porque para ser un cofrade o para ser un diablo danzante, tú tienes que ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo, buen ser humano. Al contrario de lo que la gente piensa, porque eso es una tradición muy arraigada de nosotros, sí, sí, y que amerita tener un respeto. Entonces, todo lo que fuesen parte de esta orquesta tenía que ser buen hijo, buen esposo, buen padre, buen amigo y buen ciudadano. Después, si quieren ser buenos músicos, excelente, pero esas eran las condiciones que colocaba. Y siempre traté de que fuera el nombre de la orquesta primero antes del mío, al contrario de como mucha gente dice, bueno, por ejemplo, Rubén Blades y Seis del Solar, no, ¿okay? La cofradía de Marcial Isturi. Entonces ya la gente decía, bueno, esta es la banda de Marcial. Y ya son 14 años juntos. Han habido algunos cambios porque lamentablemente el COVID se llevó a 2 de mis integrantes, Wilner Navas y Jesús Morales, timbalero y corista respectivamente. Y son parte de lo que la vida te da, pues el cambio, el estar siempre a la vanguardia de todo lo que acontece musicalmente.
planes no estaba ser cantante de La Dimensión, lo voy a confesar. No voy a dar mi brazo a torcer. Yo sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. Dimensión Latina. Ay. De 1990, la diferencia de 18 años de La Dimensión Latina, 35 años de carrera, Marcial, era impensable que tú ibas a ser vocalista de Dimensión Latina. En mis planes no estaba ser cantante de La Dimensión, lo voy a confesar. De hecho, jamás estaba, no lo tenía ni planificado, ni era un sueño, ni mi anhelo es cantar con La Dimensión. No. Al contrario de lo que piensa mucha gente, no estaba en eso, sino que seguía mi carrera musical, pero eso fue una circunstancia atenuante que sucedió y dio la situación de estar en una gira por Estados Unidos, en el lugar del padrino Rodrigo Mendoza, que me ha dado a conocer, y no solamente eso, sino que también me dio una relevancia, porque la gente me preguntaba, ¿y quién es ese negro que está cantando ahí? Bueno, ese negro es fulanito de tal. Y se dio también lo de la grabación de The Black Room Sessions, que eso fue en Miami, en el estudio de Arvice González, mejor conocido como Motif. Esa producción salió rapidito, eso se vendió como pan caliente. Sí, de hecho estamos considerados para mejor video largo de música tradicional en los Latin Grammy. No quedamos lastimosamente, pero la gente ya observó ese trabajo y probablemente dé mucho que hablar en los próximos años. ¿Y eso crees tú que ha influido en que hoy en día Marcial tenga un Grammy en su bolsillo? No, porque ese Grammy fue en el 2017, con Miguel Ciso, el cuatrista guayanés, que hizo un álbum fantástico llamado Identidad. Los invito a que lo escuchen. Es una poesía musical. Toda la música es de Miguel. Fue el primer galardón de Latin Grammy que recibimos y le ganamos a titanes como Hermeto Pascual, Hamilton de Holanda, gente muy pesada en el medio. Lo primero que se te viene a la mente, Marcial, cuando yo te nombro la orquesta La Junior, por ejemplo. Mi primera oportunidad de querer cantar con una orquesta, la cual no se dio del todo, pero yo agradezco a Ernesto Burguillo Pungui, que me defendió, también a Víctor Manuel Ríos y a Alexander Hill, que fueron los que decidieron tutelarme y defenderme de quizá algún desaire, alguna ingratitud de parte de algunos miembros de la orquesta que no me veían como parte de ellos. Pero fue una experiencia que me disfruté al máximo. Cheo Feliciano, compartiste tarima, Orlando Poleo, Tito Allen, Boy Valentín, Clan de Porfi, Descarga Criolla, Dayanis Orquesta, Los Sopranos. Cada una trajo un grano para lo que es Marcial, el instrumentista hoy en día. Como instrumentista, como intérprete, como cantante, porque he pasado por todas las etapas y me han resultado satisfactorias todas ellas. A cada uno le agradezco en todo sentido y a todos los que me apoyaron y me hicieron parte de todos esos proyectos que fuese lo que soy ahora. Sonero, arreglista, eres también conferencista, eres coach. Prácticamente en los ámbitos musicales has tenido, sí lo hice. ¿A qué le has dicho tú en la vida? ¿A qué le has dicho no a la vida? ¿Tú has hecho todo? Bueno, no creo que a la vida le haya dicho no, sino que la vida me dice espera.
Entonces, como siempre, como digo yo, hay una frase que inventé que Dios tiene dos tiempos, de repente y todavía no. Cuando vemos los grandes soneros, cantantes, artistas que han tenido un eslogan, por decirlo así, uno ve a Tito Rojas con el gallo, el famoso azúcar de Celia Cruz, el sabroso de Oscar de León. ¿De dónde sale el agua para los gallos de Marcial Isturi? Qué bueno que lo está comentando, porque toda la gente que cuando hago Agua para los gallos. Cuando hago los live en Instagram me preguntan, mire, ¿de dónde salió la frase agua para los gallos? Bueno, la frase tiene varias connotaciones y voy a nombrar por lo menos las tres primeras. La primera es que en las festividades de San Antonio de Padua, en el estado Lara, sobre todo en la población de Carora, son 2 días. Y allá se celebra con cantos alusivos al santo, con los 7 movimientos del tamonangue, con los cantores. Entonces, son 2 días seguidos que los cantores no paran, los músicos no paran. El cocuy es nuestra bebida oficial, a pesar de que nosotros tenemos el mejor ron del mundo. Y cuando los cantores paraban y decían, agua para los gallos que se mueren de sed. Entonces, ese agua para los gallos era el cocuy para los cantores para seguir cantando. La segunda connotación que tiene esto es que... No me digas que eras gallero. También, ¿eh? Todo. También, esa es la segunda connotación. Es que en los palenques, en las peleas de gallos, a los gallos a la cresta, a la corona, y a las espuelas le rocían aguardiente. Para que el gallo se alebreste, se ponga, tú sabes, activo y pueda ganar la pelea. Pero la tercera es la más importante. Había un músico venezolano, un trompetista de magia caribeña llamado Prisco Oropesa, que en gloria esté, que él es sobrino de Osvaldo Oropesa, el compositor de 5 para las 12. Y cuando me veía y me saludaba, cantaba un extracto de alguna canción que yo había hecho con Bailatino en esa época y terminaba diciendo agua para los gallos. Entonces me gustó mucho la frase. Lo que sucede es que cuando sucede el accidente de magia caribeña, donde él pierde la vida, sí. Y Bailatino ese día tenía un concierto en la sala de conciertos de la CanTV. Recibimos la noticia con mucha tristeza y a mí me encomendaron dar la noticia de que no solamente Prisco, sino César Mijares y Arnaldo Guacarán, Alaón Baito, habían perdido la vida en ese trágico accidente. Cesarín venía haciendo música también con los muchachos de Desorden Público. Eso fue una baja también para el ska y el pop de aquí de Venezuela. Fue fundador de Salserín incluso. Y a partir de ese día, si mal no recuerdo, es el 26 de octubre del 2006. No, un poquito más atrás. No recuerdo el año. A partir de ese domingo yo dije que en honor a Prisco Oropesa, ese iba a ser mi grito de guerra para recordarlo con ese cariño con el que me saludaba. Y ese ha sido con el que me identifico, porque muchos cantantes ahora graban y en los mambos dicen su nombre, a pesar de que la gente sabe quiénes son. Pero yo digo, con la orquesta con la que estoy invitado grabando y con fulanito de tal, agua para los gallos, ya la gente sabe que es Marcialito. Agua para los gallos, Gustavo. Para mí fue primordial compartir con esos 3 caballos.
el sitio salsero por excelencia, o uno de los sitios salseros por excelencia en Caracas, El Sarao. ¿Recuerda ese nombre? Claro que sí. Eso fue 2006. 19 de febrero del 2006. El encuentro con Carlos Enrique Estremera Colón, el Cano. Nada más y nada menos. Tipo controversial, ¿no? Sí, pero era el hombre más culto que yo he conocido en mi vida. De hecho, fue el que me hizo la recomendación, que fue muy criticada en varios podcasts donde yo he participado, de que el sonero o el que quiera cantar o improvisar tiene que culturizarse y leer. Y ese señor tenía una cultura amplia, general. O sea, podía hablarte de cualquier tema y soñar de cualquier tema, porque tuve la fortuna de contar no solamente con el compartir con él en ese día, sino con una amistad que duró hasta el día de su deceso. ¿Quién fue el de la idea de llevar a Marcial a improvisar en vivo en El Sarao con ese señor? La idea fue del dueño del local, quien 2 semanas antes me había visto hacer una improvisación con Roberto Lugo, el cual ahí le estaba comentando de dónde había nacido, su carrera musical, todos los éxitos que había pegado. Y el portugués dice: oye, Alcano Estremera la matra dentro de 2 semanas. ¿Tú crees que puede hacer lo mismo que hiciste aquí con Roberto Lugo y yo? Bueno, la pregunta del venezolano, ¿cuánto hay para eso? Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo. Y tú tampoco le has dicho no a casi nada o a nada. Vamos para adelante entonces. Eso era como un doctorado que yo iba a recibir de soneo, porque estamos hablando que es el dueño del soneo y necesitaba probarme en ese momento, y que venía yo arrastrando una especie de duelo musical porque 3 días antes había fallecido Ray Barreto. Entonces todo ese fin de semana estuve escuchando la música de Ray Barreto para recordarlo con la música que había dejado, con los mensajes positivos que había dejado: indestructible, todo se va a poder, aquí se puede. ¿Tú imaginaste la magnitud que se avecinaba cuando te subieran en vivo a improvisar con este señor, el Cano Estremera? No lo tenía minimizado, no lo había maximizado tampoco, pero resulta una cosa, que fue media hora en la tarima haciendo un tema emblemático de nuestro tío Simón Díaz, que aquí lo conocemos como El Caimán y en Puerto Rico le pusieron el nombre de Mercedes. El tema dura casi media hora. Es correcto. Pero recibí el doctorado de las buenas manos del Cano. O sea, estaba en mi plena juventud, en el auge, cuando uno quiere derrochar la energía. Y creo que quedó bien, a excepción de que había unos fanáticos peruanos del Cano Estremera que me dijeron que yo me había osado a meter con Dios. Y ya va. Eso fue como una especie de compartir, porque mucha gente, no, que tú le ganaste al Cano, que no sé. No, yo no le gané a nadie. Yo lo que quería era compartir con esa leyenda musical que afortunadamente me permitió compartir su escenario y que luego me permitió compartir parte de su vida. De hecho, ahora continuó la amistad con su viuda, a quien conocí en enero de este año allá en Puerto Rico. ¿Qué hay de cierto, Marcial, que después de terminar ese contrapunteo salsero, el hombre dijo: epa, pido un aplauso para este señor que se graduó conmigo y este suicidio no me lo tiro más? ¿Eso fue así? Palabras más, palabras menos, pero lo que sé es que cuando termina la canción dice: un aplauso para este sonero venezolano. Ya él dice sonero venezolano. Y también eso da como la especie del bautizo, como el doctorado que te estaba hablando, de estar nada más y nada menos que con ese señor que sigue teniendo para mí una notoriedad muy grande a nivel de salsa por todo lo que ha dejado y por todo lo que sigue dejando a través de su música. 2 años después pasa algo bien curioso, bien particular, bien recordado por los salseros, por los fans.
en Margarita hay un concierto donde Oscar de León, o tú cantas con Oscar de León, pero también está Edgar Dolor Quijada, que compañero tuyo en Bailatino, y el otro maestro. Rodrigo Mendoza, nada Rodrigo más y nada Mendoza. menos, sí. Eso fue el 25 de junio del 2009. Esa fecha la recuerda todo el mundo porque fue el deceso del rey del pop Michael Jackson. Y esa noche fue que conocí a Oscar de León y me nombra lo que pasó en el Sarao. Me dice, mira, mijo, me enteré que estuviste con el Canito. Oye, él siempre ha querido soñar conmigo, pero yo no estoy para esos trotes. Sí. Bueno, buena eso, amigo. Está bien, está bien, está bien. Sí, él dijo que él dijo que él sí no se hubiese, no prestado, él no se hubiese participado en eso que tú hiciste. Sí, pero perdón por remedarte, Oscar, pero sé que tú hablas así. Sí, no, y fue una realidad, aquí no estamos mintiendo. Epa, qué tan bonito fue compartir tarima con esos tres monstruos de la música. Para ser mi primera vez con Oscar de León, que ya estaba haciendo como una especie de héroe musical para todos nosotros los venezolanos. No, y que te comparaban con él teniendo tú 4 y 5 años. Oscar me llama a la tarima, subo y comparto con él y me dice que llame a Rodrigo Mendoza. Pero mientras yo llamo a Rodrigo, también llamo a mi compañero Edgar Dolor Quijada porque o subo yo o no sube ninguno. Porque hay que ser un poco más de solidario y de leal, de la lealtad, pues, como eso. Y estuvimos los cuatro allí. Para mí fue primordial compartir con esos tres caballos, porque cada quien en su estilo ha hecho historia musical en Venezuela y agradecido de ser parte de esa historia. Aquí lo que tenemos es música, aquí no tenemos un candelero. Rumba, rumbero, dale Marcial, dale Marcial. Aquí le voy a dar entonces, si usted me lo pidieron. Rumba, rumbero, para sonero. Aquí le doy con el sonero del mundo, una histeria, caballero. Rumba, rumbero, para sonero. Mira, desde que llegué a esta ciudad, ay, lo que ha habido es aguacero. Rumba, rumbero, igualito, pero yo vine a cantar sabroso hasta que se rompa el cuero. Mi papá quería que yo fuera abogado y le dije que quería ser músico profesional y me decía que eso no da plata. Casi 40 años en la música, Marcial. ¿Qué crees tú que tú le has dejado a la música? Una continuación de lo que hacemos como venezolanos a nivel de salsa. No me lo propuse, pero me convierten en referente de tantas cosas que he hecho a lo largo de la carrera. Y eso se agradece, no solo porque haya podido estar con los caballos en su momento, con los que he podido estar, sino que también ha sido bien recibido lo que estoy haciendo hasta ahora y le doy gracias a Dios todos los días por eso. ¿Qué le ha dejado la música en lo personal, familiar a Marcial Isturiz? La satisfacción de probarme a mí mismo que sí podía hacerlo, porque el apoyo familiar no fue muy grande que digamos. Mi papá quería que yo fuera abogado y le dije que quería ser músico profesional y me decía que eso no da plata. Y yo, bueno, no sé, pero aún sigo difiriendo de eso después de tanto tiempo. Si tu mamá, la señora Maura, no te hubiese prohibido salir a la calle a jugar pelota, que tú fuiste pelotero, te gustaba, ¿tú crees que el sendero hubiese sido otro en tu vida? El sendero hubiese sido la pelota. Seguramente fuese sido así, no hubiésemos sido compañeros o en contra, ¿no? Sí, hubiésemos sido rivales. Estaba jugando yo con los Leones del Caracas, que es mi equipo de la vida. Ya me declaro caraquista, bueno, ya. Con los Leones del Caracas hay una anécdota, y que bueno, muchas anécdotas. El narrador interno
el amigo Chema, que le mandamos un gran amigo en común. Cuando Caracas bateaba un jonrón, el hombre decía, jonrón, esa sopa no tiene hueso, papá. Y eso fue una canción que tú escribiste. ¿Cómo nació esa sopa no tiene hueso? O en la sopa no hay hueso. ¿Cómo es la cosa? Una conversación que tenía un compadre mío, músico también, Víctor Cardona, de La Sabana, Estado Vargas, primo de Kelvin, de Alcide, de Ronald. Estaba hablando a las afueras de un negocio donde íbamos a tocar en esa noche, y está hablando con alguien de un asunto muy personal y termina la frase diciendo, no me llames más, que no quiero hueso en la sopa. En ese momento que yo estoy llegando y escucho la frase, como él habla bien sabanero, yo me destornillé de la risa y le dije, compadre, le voy a hacer una canción con eso. Y dice, compadre, vas a estar haciendo tú una canción para mí, chico, tú eres loco. Y yo, sí, te la voy a hacer. Entonces, como a la semana, hago la composición y a las 3 de la mañana lo llamo, compadre, escucha aquí. Y se ríe y me dice, tú eres un caso, compadre. Guau, 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 ¿Y guau. cómo llegó esa canción a los oídos del Chema? Se la hice llegar y le gustó tanto que decía, el mío, esto está bueno para cuando vayan a bater un jonrón y yo diga de primera a segunda, en esa sopa no hay hueso, papá, tú me autorizas para decir eso, el mío. Yo, claro, vale, dale, no hay problema con eso. Y entonces se pegó la frase porque en esa época cuando Jesús Aguilar, el Pilar, era bateador de los Leones, era su primera base, y daba un jonrón, el Chema decía eso. Y a Jesús Aguilar le gustó la frase. Yo una vez estaba en el terreno de segunda base y ese hombre dio uno de los tantos honrones esa temporada y me pareció escuchar a Chema, esta sopa no hay hueso, papá, y el estadio, esta sopa no hay hueso. Yo pensé que había escuchado mal y ese fue el tema de conversación en el clubado y ¿qué es eso con el hueso? ¿Cómo es la cosa? Y nos dijo que eso fue una canción que tú hiciste y le diste claramente los derechos de decir, en esa sopa no hay hueso, papá. Sí, señor, así fue, tal cual. Y bueno, se ha pegado mucho eso, lo de la sopa no hay hueso y también lo del agua para los gallos. A veces la gente me saluda en la calle gritando ese grito de guerra. No me llama ni siquiera negro ni marcial, sino agua para los gallos. Y yo volteo, pues ya es la referencia. ¿Hasta cuándo permite Marcial hacer música? Hasta que Dios me diga que hasta aquí, que ya está bueno. Y mientras haya vida y salud, seguiremos haciendo música, seguiremos representando a Venezuela por todo lo alto y seguiremos cultivando y manteniendo esta esencia de la música bien hecha. Marcial, yo quiero, antes de darte las gracias por esta entrevista, que tengas, por favor, nos honraría tener tu rúbrica en lo que es el turno de Alex. Esto lo pensaba hacer cuando jugara pelota. Enséñala ahí. Marcial Isturi, hermano, honor, gracias por todo y que sigas brillando en tu carrera y de seguro hacer seguir bailando a todos los venezolanos. Ale, gracias a ti porque soy fanático de lo que representaste en el béisbol. Eres un hombre récord, la gente no lo sabe. El hombre que tiene el récord de más hits como bateador emergente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con 64. Y sumando. Y sumando, pero en la televisión en el ahora. Sumando en el softball, eso lo vamos a sumar. Marcial Isturi. Ale, agua para los gallos que se mueren de sed.